Bienvenido a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad traemos una interesante consulta realizada por un estudiante acerca de un problema de física que involucra movimiento parabólico con rectilíneo. El mismo tiene como título ¿Puede escapar el ratón del halcón? Veamos el enunciado del mismo. Un halcón vuela horizontalmente a 10 metros sobre segundo y a una altura de 200 metros con respecto al suelo, llevando un ratón entre sus garras. El ratón logra escapar y 2 segundos después el halcón se percata que perdió su presa. Se lanza a recobrarla descendiendo en línea recta a velocidad constante y logra recuperarla a 3 metros sobre el suelo. Calcular. ¿Cuánto tiempo cae el ratón libremente? ¿Qué ángulo con la horizontal forma la velocidad del halcón durante su descenso? ¿Cuál es la velocidad de descenso del halcón? ¿Cuál es la velocidad del ratón cuando es capturado de nuevo por el halcón? En pantalla se ilustra la situación. Tenemos acá un halcón que lleva un ratón entre sus garras. Cuando el ratón logra zafarse, cae libremente por el aire a través de una trayectoria parabólica destacada en rosado. 2 segundos después, el halcón, acá en este punto, se percata que ha perdido su presa y se lanza en línea recta, destacada en verde, a velocidad constante para tomarla de nuevo y logra recapturarla a una altura de 3 metros del suelo. Cuando el halcón volaba a 10 metros sobre segundo, se encontraba a una altura de 200 metros. Pasemos a ubicar el sistema de referencia para resolver el presente ejercicio. Paralelo al suelo se tiene el eje X y acá se observa el eje Y. Este eje pasa por este momento donde el ratón logra zafarse de las garras del halcón. Como el halcón vuela horizontalmente, la velocidad inicial del ratón será completamente horizontal. Y, por supuesto, la rapidez del ratón al momento de zafarse es la misma que lleva el halcón, de 10 metros sobre segundo. Continuemos. Para establecer los datos vamos a considerar por un lado el halcón y por otro el ratón. El halcón efectúa 2 movimientos rectilíneos, uno horizontal, que demora 2 segundos, a velocidad constante. En este caso la posición inicial del halcón es acá, en el momento en que el ratón se suelta, ubicado en x igual 0, por eso r sub 0 vale 0. La velocidad inicial del halcón es 10i metros sobre segundo, se utiliza la letra i porque la velocidad es completamente horizontal y la aceleración es nula, es igual a 0, ya que la velocidad es constante. Luego efectúa otro movimiento rectilíneo, destacado en verde, para recapturar la presa, es decir, al ratón. En este caso su posición inicial es acá en el punto A y esta trayectoria finaliza en el punto B cuando recaptura al ratón. En este tramo AB la velocidad también es constante, por lo tanto la aceleración también es 0. Ahora analicemos el ratón cuya trayectoria es parabólica, destacada en rosado. La posición inicial del ratón es acá, en el momento de zafarse, x0 y y 200 metros, que es la altura en que está volando el halcón, acá se visualiza. Para el ratón se tiene que la velocidad inicial es solo en x, en y vale 0. ¿Por qué? Porque el ratón sale disparado con una velocidad completamente horizontal, ya que el halcón se viene moviendo de forma horizontal. Y la aceleración es la aceleración de la gravedad, la cual en x es 0 y en y es menos g, porque el ratón cae libremente por el aire, de tal forma que la única aceleración que actúa es la gravedad. El tercer paso es establecer las fórmulas a utilizar. Acá tenemos la ecuación fundamental de la posición para el caso en que la aceleración es constante. También vamos a utilizar otra fórmula para el caso en que la velocidad es constante, que son los 2 movimientos rectilíneos del halcón. Sabemos que cuando la velocidad es constante, la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Para el halcón, en el primer movimiento rectilíneo se tiene lo siguiente. Al despejar de acá la distancia, este tiempo que está dividiendo pasa multiplicando y quedaría distancia es igual a velocidad por tiempo. Es decir, 10 metros sobre segundo, que es la velocidad, por 2 segundos. Esto es igual a 20 metros. De tal forma que el tramo recorrido por el halcón desde acá hasta acá es exactamente 20 metros de forma horizontal.
Para el tramo rectilíneo inclinado AB, también la velocidad es constante, por lo tanto se cumple esta relación. La velocidad será igual a la distancia que hay desde A hasta B entre el tiempo que demora el halcón desde A hasta B. Para el ratón se tiene lo siguiente: R, que es la posición XY en cualquier momento de su trayectoria, es igual a la posición inicial, 0,200, ya explicada en los datos, más la velocidad inicial en X, que es 10, ya que viene a 10 metros sobre segundo, por el coseno de 0 grados. ¿Por qué coseno de 0 grados? Porque la velocidad inicial es completamente horizontal para el ratón. La componente en Y para la velocidad inicial es nula, ya que la velocidad inicial es completamente horizontal, más un medio de la aceleración, que como el ratón está cayendo libremente por el aire, actúa la aceleración de la gravedad por t al cuadrado. De esta ecuación se van a deducir las ecuaciones fundamentales que describen la trayectoria del ratón, y las cuales se obtienen de la siguiente manera. Recuerda que R, esta R que está acá, es la posición del ratón en cualquier momento, XY. Así se tiene que X, que es esta X que está acá, es igual a, veamos las componentes en X de esta ecuación, 0, 10 coseno de 0, pero el coseno de 0 grados es 1, y 1 por 10 es 10, 10 multiplicado por t sería 10t, más un medio por 0, ya que la componente en X de la aceleración es 0. De tal forma que para X del ratón se tiene 10t. Veamos ahora la componente en Y. Para Y, que es esta Y que está acá, es igual a posición inicial 200 en Y, la velocidad inicial en Y es nula, es 0, 0 por t es 0, y quedaría un medio por menos g. Si tomamos la gravedad como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, se tiene 9,8 entre 2, que sería menos 4,9 t cuadrado. Por ello, estas son las ecuaciones que describen la trayectoria parabólica del ratón. Continuemos. La primera pregunta es el tiempo que cae libremente el ratón. Ya sabemos que estas son las ecuaciones que describen la trayectoria del ratón. Para saber el tiempo que tarda el ratón desde acá, desde el momento que escapa del halcón, hasta acá, hasta llegar al punto B donde es recapturado por el halcón, este punto B está ubicado a 3 metros de altura, se ubican las coordenadas de B. ¿Cuáles son las coordenadas de B con respecto a nuestro sistema de referencia? En X es esta distancia X sub B, acá se destaca, y en Y sería 3 metros. Estas son las coordenadas del punto B. En X, X sub B, acá está, y en Y es la altura que es 3 metros. Al sustituir a estas dos coordenadas en las ecuaciones del ratón se tiene en X, X sub B es igual a 10t, y en Y tenemos 3, acá lo tenemos, 3 es igual a 200 menos 4,9 t cuadrado. De esta segunda ecuación podemos obtener el tiempo que tarda el ratón en llegar al punto B. 4,9 t cuadrado pasa a la izquierda positivo, y este 3 pasa a la derecha negativo, 200 menos 3, 197. Al despejar el tiempo de esta sencilla ecuación se tiene 4,9 que está multiplicando, pasa dividiendo, y el cuadrado se transforma en la raíz cuadrada. Así el tiempo que tarda el ratón en el aire cayendo libremente es de 6,3 segundos. También se puede obtener la distancia horizontal en la cual es capturado el ratón, simplemente sustituyendo ese tiempo acá en la ecuación X sub B igual a 10t. 10 por 6,3 es igual a 63 metros. En la figura de la izquierda podemos visualizar la distancia que recorre el halcón en el primer tramo horizontal rectilíneo, que es de 20 metros, y también se puede visualizar la distancia horizontal en la cual el ratón es recapturado, a 63 metros de distancia. La segunda pregunta es, ¿qué ángulo forma la velocidad del halcón acá en el punto A, este vector destacado en verde, con la horizontal? Acá tenemos la horizontal, el tramo AC es la horizontal, y se requiere calcular este ángulo alfa. Observa que se forma un triángulo rectángulo. La hipotenusa es AB, AC es una distancia horizontal que no conocemos, y BC es una distancia vertical que tampoco conocemos, pero que podemos calcularlas. La longitud AC será 63 metros, que es la distancia que hay desde el origen hasta acá,
menos 20 metros, que es la distancia que hay desde el origen hasta el punto A. Al restar 63 menos 20, se obtiene que AC tiene una longitud de 43 metros. También se puede calcular la distancia vertical. La altura del punto C es 200 metros, que es la distancia que hay desde el origen de coordenadas hasta este punto, 200 metros. Si restamos la altura en el que el ratón es recapturado, 3 metros, se obtiene esta distancia BC, que es de 197 metros. Por lo tanto, en este triángulo rectángulo podemos aplicar trigonometría para calcular alfa. La tangente de alfa, que es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, será igual al cateto opuesto, que es 197, sobre el cateto adyacente, que es 43. Al despejar alfa de esta ecuación, se tiene que alfa es el arco tangente de este cociente. Al efectuar esta operación de división en una calculadora, se obtiene un resultado aproximado de 4,5814. Al efectuar esta operación en una calculadora, arco tangente de 4,5814, se obtiene que el ángulo de inclinación de la velocidad del halcón en el tramo AB es de 77,7 grados. Más precisamente, ese ángulo es negativo, porque es medido en sentido de las agujas del reloj. Acá tenemos la horizontal, tenemos la velocidad del halcón en el punto A, y este ángulo es medido hacia abajo. Por ello, se puede establecer que este ángulo es negativo, de menos 77,7 grados. Continuemos. La pregunta C establece cuál es la rapidez del halcón. ¿Con qué velocidad baja el halcón para recapturar al ratón? Sabemos que en el tramo inclinado AB, la velocidad es constante. El halcón baja a velocidad constante. Y ya se sabe que cuando la velocidad es constante se cumple esta fórmula. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. ¿Cómo calculamos la distancia desde A hasta B? Observa que en este triángulo amarillo esa distancia desde A hasta B es la hipotenusa. Por lo tanto, puedes aplicar el teorema de Pitágoras, el cual es muy sencillo. Elevas al cuadrado cada cateto, 43 al cuadrado, más 197 al cuadrado, y se extrae la raíz cuadrada, generando una distancia de 201,6 metros. También puedes calcular esa distancia aplicando trigonometría si lo deseas. Esta es otra forma de calcular esa distancia. El seno de alfa, de este ángulo alfa, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Al despejar de acá la hipotenusa, se obtiene que la hipotenusa es igual al cateto opuesto sobre el seno de alfa. El cateto opuesto es 197, acá está claramente, sobre el seno de alfa. Ya sabemos que ese ángulo es de 77,7 grados. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la distancia AB, que es la hipotenusa del triángulo, es aproximadamente 201,6 metros. Observa cómo obtenemos el mismo resultado. Ahora bien, ¿qué tiempo se tarda el halcón en ir desde el punto A hasta el punto B cuando desciende a recapturar su presa? Ese tiempo es de 4,3 segundos. ¿Por qué? Porque el ratón desde este punto demora 6,3 segundos en llegar al punto B, cuando cae libremente por la trayectoria parabólica. Ya esto fue calculado. Pero el halcón se percata de que la presa se escapó 2 segundos después. Entonces el tiempo se mide desde este punto. Desde este punto el ratón tarda 6,3 segundos hasta llegar a B, pero el halcón se percata acá en el punto A 2 segundos después. Por lo tanto, el tiempo que tarda el halcón en ir de A hasta B es 6,3 segundos menos los 2 segundos en que no se había percatado de que el ratón había escapado. Así, el tiempo que tarda el halcón en el tramo AB es de 4,3 segundos. Mucho cuidado con este detalle. Así, la rapidez del halcón entonces será distancia AB entre el tiempo AB. La distancia ya la calculamos, 201,6 metros, sobre el tiempo AB, que es 4,3 segundos. De tal forma que la rapidez con que baja el halcón a recapturar su presa es de 46,8 metros sobre segundo. La pregunta D es, ¿cuál es la rapidez del ratón cuando es recapturado? Es decir, acá en el punto B. Recordemos que de las ecuaciones de posición se pueden obtener las ecuaciones de velocidad al derivar. En este caso, la derivada de 10t es 10, de tal forma que la velocidad en x es 10, y la velocidad en y, la velocidad de esta expresión, será 2 por 4,9, que es 9,8t.
Esta es la derivada de esta expresión para obtener la velocidad en y. Como ya sabemos que el tiempo que demora el ratón en caer es 6,3 segundos, evaluamos la velocidad en y en 6,3 segundos. Así, la velocidad del ratón cuando es recapturado es este vector que está acá, 10 y menos 61,7 metros sobre segundo. Si quisiéramos calcular la rapidez del ratón en el momento en que es recapturado, simplemente calculamos el módulo de este vector velocidad, 10 al cuadrado más menos 61,7 al cuadrado, la raíz cuadrada. Y esta operación generaría la rapidez del ratón en el punto B, que en este caso sería 62,5 metros sobre segundo. Observa que la resolución de este interesante ejercicio deja un importante y profundo conocimiento del análisis de situaciones físicas cuando se involucran diferentes tipos de movimiento, en este caso movimiento parabólico y movimiento rectilíneo uniforme, en el cual la velocidad es constante. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.